Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Canten del amor de Cristo, canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, cuando estemos. Amén. A una voz. El pendón alza, cristianos. El pendón alza, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, amén. A una voz. El pendón alza, cristiano. El pendón alza, cristianos. De triunfo en triunfo. Amén. Cuando esté adelante en la lucha. Amén. Oh, escuchan los clamores, ¡viva el Rey! Cuando estemos en gloria. ¡Adelante! Adelante en la lucha. Amén.
Amén. Cuando estemos en gloria. Sí, Señor. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo. Tributadle santos todos. El coro. Amén. El pendón alza, cristianos. Valientemente, de triunfo en triunfo. Siempre firmes a avanzar cuando esté. ¡Adelante la lucha! Amén. Cuando esté. Amén. El coro una vez más. Cuando estemos en gloria. Como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte, mi Dios. Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma hoy. ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido. ¡Aleluya! ¡Bendita sea la gracia! ¡Bendita sea la gracia! ¡Amén! Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Hoy yo le canto alabanza. Hoy yo le canto alabanza. Agradecido, Señor. ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? Si me has bendecido. ¡Aleluya! Una vez más, ¿cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte? ¡Aleluya! Si me has bendecido.
Bendita sea la gracia. Hoy yo le canto alabanza. Yo aleluya. ¿Cómo no he de vivir para servirte? ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de serlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí. ¿A quién? Al Salvador. Una vez más. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de serlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, a Jesús, al Salvador. ¡El coro! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Hoy yo le canto! ¿Cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir? ¡Gloria al Señor! Una vez más, ¿cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir? ¡Aleluya! ¡Con amor! ¡Bendita sea la gracia! ¡Aleluya! ¡Amén y amén! Hoy yo le canto alabanza. ¡Bendita sea la gracia! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Luz Esther Mendoza. Me congrego en el Templo Oasis en Cabudare y mi pastor es el hermano Pablo. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el Señor Jesucristo. Yo, para la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y en la etapa de mi adolescencia, en mi afán de querer tener amigos, de encajar con los demás, empecé a actuar y a hacer cosas que no debía. Y el Señor, yo seguía asistiendo a la iglesia y el Señor me hablaba aún a pesar de todo y me decía lo que estaba haciendo mal y qué debía hacer. Pero yo me resistía y no acataba las órdenes del Señor.
Mis padres empezaron a tener compañerismo con en Ebenezer, con el hermano Osvaldo. Y una vez yo pasé y los oí comentar sobre el culto, lo que había hecho el Señor ese día. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído y había oído predicar sobre esas cosas que estaban aconteciendo, pero nunca las había visto. Entonces eso impactó mucho en mí y yo empecé a esperar a mis padres todos los cultos para ver qué era lo que había dicho Dios, qué era lo que había hecho el Señor ese día. Yo quería asistir, quería ir, pero tenía miedo de que el Señor me dijera lo que estaba haciendo mal, porque yo sabía que estaba mal. Y tenía mucho miedo de que el Señor lo descubriera así, pero fue tanto mi deseo de querer comprobar por mí misma lo que el Señor estaba haciendo, que un día decidí, le dije a mi papá que quería acompañarlos. En ese día vi con mis propios ojos lo que fue el movimiento del Señor, y el Señor hizo un llamado al altar para entregarse y para reconciliarse, y ahí pasé yo y me reconcilié con el Señor. Sentí esa paz que nunca había sentido en tanto tiempo, que busqué mucho, ese vacío que sentía, que intenté llenar con las mil y unas cosas, libros, películas, de todo para intentar llenar ese vacío que sentía. Por primera vez me sentía que eso estaba lleno, me sentí tan agradecida del que el Señor me hubiese perdonado todo eso que yo pensé que nunca iba a tener perdón, o que ya había cometido demasiadas fallas como para querer venir a enmendarlo. El Señor en su divina misericordia me advirtió de que vigilara y que hiciera algunas cosas, y yo por descuido, por no vigilar, como Él me dijo, no lo hice, y entonces volví a alejarme del Señor. En ese tiempo, mi afán por querer conseguir un trabajo, pero sin consultárselo al Señor, ni pedirle si era su voluntad, encontré un trabajo y lo que hice fue utilizarlo de excusa para alejarme y no venir más a la iglesia, para evitar el compañerismo, y me alejé cada vez más del Señor. Ahora era más difícil para mí, porque ya yo sabía cómo era sentirme con el Señor, sentirme en su presencia, sentirlo llenándome, y yo cada vez sabía que me alejaba más, pero me daba vergüenza volver a llegarle, porque yo decía, Señor, ya yo te llegué una primera vez, me perdonaste, volver, por yo no querer estar, por no vigilar, Señor, volver a tener que decirte, vuélveme a perdonar por lo mismo que ya me habías perdonado antes. Yo sentía que no podía. El enemigo me puso pensamientos a mí de vergüenza con mis hermanos, y yo veía a los jóvenes que estaban conmigo y yo decía, yo los veo avanzar y yo estoy estancada. Decía yo ¿para qué voy a ir? Qué vergüenza, o sea, yo qué voy a hacer allá si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas. Era terrible, y los pocos cultos que venían era una batalla, porque el enemigo me decía, ¿para qué vas a ir? Si tú sabes cómo estás, si tú sabes lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ir? Y eran más los cultos que no ganaba, y los pocos que venía, el Señor me decía, arrepiéntete y no lo hagas más, vuelve, pero yo decía, voy a volver, pero no volvía, caía, y me costó mucho levantarme y tomar esa decisión. Y una vez en un culto de jóvenes, el Señor hizo un llamado, y yo dije, no, Señor, hasta aquí. Ya yo me sentía mal, porque el mismo pecado me atormentaba, lo que hacía allá me atormentaba. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo dejarlo? Entonces, en ese momento yo dije, no, Señor, hasta aquí. Mañana voy a empezar a arreglar las cosas que tú me has dicho, que las veía difícil, que las veía que me costaban, porque yo los quería, y entonces me costaba dejarlo, porque era una decisión mía. El Señor no podía decidir por mí, era una decisión mía. Entonces dije, no, Señor, hasta aquí. Y ese día empecé a arreglar las cosas que el Señor me había dicho, las dejé, y
y me di cuenta que era el enemigo que me hacía decir que no iba a poder, que yo iba a querer volver a eso, porque después que volví y empecé a entrar con el Señor, me volví a dar cuenta que era tan fácil esa decisión y que el enemigo te pone tantos pensamientos de que tú no vas a poder, de que el Señor, si ya te perdonó una vez, tú vas a volver, te pone una pena, un orgullo. Y lo que más me afectó fue haberme alejado del compañerismo de mis hermanos, pero gracias al Señor en su divina misericordia, volví otra vez y el Señor me ha llenado de su gracia. No ha sido fácil, ha habido altibajos, pero el Señor sigue ahí diciéndome que continúe y yo sigo esforzándome cada día más para agradarle a mi Señor. Al principio, para un joven, el principio es lo más difícil porque uno está llegando, uno viene con esa sed de querer llenar algo, pero es difícil porque tú estás conviviendo con el mundo, viendo todas las cosas que te ofrece el mundo, lo fácil que es, que todos lo hacen, y ver que con el Señor las cosas son distintas. Y al principio el Señor te pide que seas tú dejando esas cosas, una decisión tuya. Entonces eres tú contra ti mismo, peleando esa batalla, reteniéndote de hacer las cosas y queriendo el Espíritu Santo para que las cosas puedan ser más fácil. Al principio es difícil y es cuando el enemigo más nos tienta, porque es como uno queriendo hacer las cosas bien, las cosas del mal se te ponen incluso mucho más fácil, se te ponen a la mano todas, las que tú incluso querías hacer, se te pone todo fácil, el enemigo todo te lo pone a la mano para que tú desistas de eso. Pero cuando tenemos esa experiencia con el Señor, que el Señor nos llena de su Espíritu Santo, se vuelve más fácil, ahí deja de ser todo difícil, porque ya el Señor te quita ese deseo del mundo. Al principio eres tú quitándote las cosas del mundo, obligándote a no hacerlas, pero ya después el Señor te quita ese deseo de querer hacerlo, ya ves eso y no te afecta, ya de verdad tus prioridades son otras, tú quieres es agradar al Señor, saber cuál es el propósito del Señor contigo, y es más fácil. Siento que ya es más fácil cuando ya tienes el Espíritu Santo y ya te has rendido completamente al Señor. Eso. Entonces, ser las personas en la universidad o en la broma nos van a llamar raro. Pero ser raro no debería ser algo que nos afecte, porque en realidad nosotros sabemos que nos espera algo mejor. Y el Señor nos recompensa muy bien. El Señor no nos va a pagar por mal, y las cosas no nos las va a decir por mal. No es como si el Señor dice, no, solamente quiero tu sacrificio, que te van a llamar tal, te van a decir nada, pero yo no te voy a brindar nada, ¿no? El Señor nos da regalos preciosos. Solamente debemos buscar más al Señor, cuando estamos en esa etapa, buscar más fortaleza del Señor, porque vienen las burlas, pero hazlo, después pides perdón, pero eso no es nada. O incluso vienen los más sagaces que quieren con la misma palabra decirte, pero es que eso no tiene nada que ver, y te la razonan que tú te quedas como pensando. Es el momento donde uno más tiene que pedirle al Señor fortaleza y sabiduría, porque tampoco es echárselos todos de enemigos, o decir, no, expresar de una manera enojada que tú eres cristiano, que te respeten. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino pedirle a Dios sabiduría para saber mantener tu posición, que te la respeten y que vivas en sana paz, porque al final son compañeros, al final son estudiantes, y tener misericordia. Creo que verlo desde la misericordia, porque es estar agradecido de que el Señor te lo ha revelado a ti y a ellos no les es revelado esto que es tan grande como es la salvación que nos ha dado el Señor. Así que mi cosa es ese. Okay. Espero que este testimonio les haya sido de mucha ayuda para su vida, para aquel joven que esté pasando por una situación similar, y que sea testigo de que el Señor
todo lo perdona, que Él es misericordioso con nosotros y que siempre va a estar ahí, es nuestro mejor amigo fiel. Espero que esto le haga sabia bendición. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Liliana Patricia Rodríguez y yo le voy a hablar un poco acerca de experiencias espirituales que he tenido en mi vida, cómo Dios ha cambiado mi vida y cómo ha transformado mi vida. Por la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, mis hermanos también son cristianos, por lo tanto nací bajo esa instrucción del Señor, bajo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Un día domingo yo fui a la iglesia y estaba predicando mi pastor, y ese día desde allí yo empecé a ver las cosas diferentes, yo empecé a ver y sentir las cosas diferentes. Tal vez era lo mismo que él predicaba y lo mismo que él había dicho anteriormente, pero no lo había visto de esa manera, no había llegado la luz a mi vida ni la revelación a mi vida. A partir de ese momento el Señor bajó en el lugar y yo me estremecí tremendamente, le entregué mi vida al Señor Jesucristo y desde ese día yo me comprometí con el Señor a cumplirle, a que Él fuese el centro de mi vida y no desfallecer nunca en el camino, porque Él, cuando uno viene al Señor, Él cambia tus pensamientos, cambia tu vida y te hace ver las cosas de una manera diferente. A veces te preguntas, ¿qué estaba haciendo yo todo este tiempo? ¿Y en qué estaba viviendo? ¿O en qué estaba invirtiendo mi vida en el mundo? O en las cosas seculares de la vida, pero cuando llegas a los caminos del Señor, ves que todo eso ya no sirve más, o sea, quieres estar siempre en la presencia del Señor. Poco a poco, a través del tiempo, Dios se ha convertido en mucho más en mi vida, en el centro de mi vida, y Él me ha permitido experimentar diferentes situaciones y experiencias por su amor, su gracia y misericordia. Cuando en una ocasión estaba esperando una respuesta del Señor, Él muy amablemente me la hizo saber bajo su perfecta voluntad. Y también en otro momento estuve a punto de morir, estaba al borde de la muerte, estaba en una piscina, me estaba ahogando y en ese momento no esperaba que alguien me salvara, no había alguien allí para salvarme, para socorrerme, pero Dios en su infinito amor utilizó una persona y esa persona me salvó, me sacó del agua y pues aquí estoy por su gracia y por su misericordia, sirviéndole, gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por cómo Él se ha manifestado en mi vida. He experimentado sanidades, he visto la mano del Señor poderosa obrando en mi vida, he visto también cómo Él responde a las peticiones de tu corazón. En una ocasión le estaba pidiendo un trabajo, estaba terminando mis estudios universitarios y el Señor me respondió con un trabajo y de esta manera puedo dar fe de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él sigue siendo fiel, de que Él murió un día, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje que transmitimos. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo una vez más se presenta delante de nosotros al darnos a conocer su voluntad agradable y perfecta hoy para con nosotros, dándonos a conocer y diciéndonos cuál es su plan de salvación, qué es lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que Él quiere, a quién Él está apuntando, hacia dónde Él nos está conduciendo por su camino eterno, y Él quiere que cada uno de nosotros, a través de diferentes servicios de las trompetas que Él tiene sonando, prestemos atención para obedecer a cada uno de los preceptos que Él nos está dictando, para que nosotros en nuestra vida tomemos esa palabra y Él pueda, al creer nosotros esa palabra, manifestarse, darle vida a esa palabra que Él nos tiene preparada servicio tras servicio, para que nos gocemos en el camino de los testimonios de nuestro Dios y podamos resplandecer su luz en este mundo, podamos ser aquellos que reflejan todas las promesas que nuestro Dios ha dado y ha derramado y están servidas en la mesa para cada uno de nosotros. Podamos ser aquellos donde nuestro Dios pueda tener esa libertad plena, porque tomamos
Es la mejor decisión la de creerle a Él y dejar todo lo demás, dejar toda enseñanza atrás de este mundo y poder darle lugar a su Espíritu para que Él gobierne, se presente, nos dirija, nos conduzca por el camino que Él ha trazado, donde Él ha prometido que caminaría con nosotros y estaría en nosotros para guiar cada uno de nuestros pasos, Él mismo dándose a conocer a cada uno de nosotros y nosotros gozando, deleitándonos de su presencia, de su mano que está a favor de cada uno de aquellos que creen, que están dispuestos a entregar el todo en las manos del único y verdadero Dios y a Jesucristo, al cual Él ha enviado su Espíritu para que nos gobierne, nos guíe y nos conduzca por el mismo camino que Él caminó aquí en esta tierra, dando a conocer que Él no ha cambiado su plan. Él hoy todavía quiere hablar con usted, todavía quiere hablar conmigo, todavía quiere compartir con usted, compartir con nosotros de sus dones, de sus dádivas, de lo que Él ha prometido y lo que Él quiere y está haciendo con cada uno de nosotros y el plan que Él ha trazado y donde nosotros estamos incluidos en ese plan para cumplir todo lo que Él se ha propuesto en su palabra. Por eso damos la gloria, la honra, la majestad a nuestro Dios, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él es imposible alcanzar todo lo que en nuestro corazón siempre anhelamos alcanzar: el gozo, la felicidad, la bondad, el amor, todo que el mundo ofrece, pero que no puede llenar el corazón del hombre. Nuestro Dios lo ha dado, lo ha esparcido a cada uno de nosotros, ha pagado el precio para que nosotros lo recibamos gratuitamente por medio de aquel que lo venció todo y salió victorioso. Aún de la muerte salió victorioso y hoy vive en cada uno de aquellos que le ha dado lugar en su corazón, que ha soltado el yo desde lo más profundo de su corazón, todo su deseo, y lo ha entregado sin reserva a nuestro Dios. Y nuestro Dios, como el Dios que no desprecia a aquel que se allega a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido, humillado, reconociendo que no tiene nada de sí mismo para poder salvar nuestra vida, para poder ser feliz, para tener gozo, para tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Aquel que lo reconoce en verdad, aquel que sabe que el único camino que se ha determinado para alcanzar todos estos favores de nuestro Dios, toda esta virtud de nuestro Dios, solamente Él lo puede dar. Aquel que lo reconoce, a Él es a quien nuestro Dios no despreciará, porque cree, porque ha experimentado los otros caminos, ha tratado de buscar por su medio y no ha alcanzado. Nuestro Dios tiene su brazo extendido en esta hora, esperando. ¿Quién será aquel que creerá el anuncio que Él nos ha de hablar? Que creerá a las palabras, que creerá que Él es real, que Él está presente, que Él puede solucionarlo ahí donde usted se encuentra. En este preciso momento, Él puede darle la libertad, Él puede sanarlo, Él puede darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede visitarlo en esta hora donde usted se encuentra. Él está mirándolo, Él está observándolo, Él está viendo qué hará usted con las palabras que Él está hablando a usted. Son para usted, no para el que está al lado, son para usted. Dios espera de cada uno de aquellos que oye su palabra
que lo rete en su palabra. Como ese reto, que diga, Señor, tú dijiste, aleluya, cómo nuestro Dios anhela cuando alguien se acerca ante Él, recordándole lo que Él ha prometido y ha derramado para cada uno de nosotros, que lo tome en su palabra, la crea y se mantenga. Dios en ese momento no se quedará de brazos cruzados porque Él tiene los brazos extendidos. Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo haré descansar. Ahí está su promesa. Nuestro Dios, que es real, que está presente en esta hora, que tiene el control, que tiene la preeminencia. Él espera por cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con las palabras que Él nos está dando? Él espera lo mejor y usted desea lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que falta para que aquella reacción en cadena encaje? Fe es lo que espera nuestro Dios, lo que unirá los deseos de su corazón con lo que nuestro Dios ha derramado para suplir ese deseo. Solo falta, aleluya, solo falta un paso para que todos los engranajes entren y podamos gozar de los testimonios de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios, pero es mediante la fe que le creamos a Él, que Él es verdadero y que Él puede suplir, Él puede libertar, Él puede darnos aquello que nosotros en verdad necesitamos. Por eso en esta hora los invito a buscar en sus Biblias las Sagradas Escrituras, nuestro Dios hecho letra, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. A partir del versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y amonestádole. Y guardóse de allí no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto. Y llamando a sus siervos, díjole, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballos y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, ruégote que hieras a esta gente con ceguedad, e hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Después le dijo Eliseo,
no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo guiaré al hombre que buscáis, y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo a Eliseo: ¿herirélos, padre mío? Y él le respondió: no los hieras. ¿Herirás tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces le fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólo. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron cuadrilla de Siria a la tierra de Israel. Amén, amén. Señor, bendiga su palabra. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, oh Señor Dios omnipotente, Padre eterno, Dios fuerte, Señor, príncipe de paz, Señor, que nunca, Padre Santo, tu consejo falta, Padre, delante de aquellos, Padre Santo, Señor, que se allegan a ti, Padre Celestial, Señor. Oh, por eso tú siempre expandes, Padre, tus buenas nuevas, Padre Santo, Señor. Oh, porque cada día se renuevan tu misericordia, Padre Celestial. Son inagotables, Padre Santo, Señor. Por eso en esta hora, Padre, una vez más pedimos, Señor, que en tu gracia, Padre, en tu favor para con nosotros, Señor, tú ministres, Padre Celestial, a cada corazón, a cada vida que está al alcance de esta voz, Señor. Oh, que tu Espíritu, Padre Santo, Señor, pueda hallar, Padre, esos corazones enternecidos, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, donde puedas hallar, Padre, lugar, Padre, para tú revelarte, Señor. Que de buena gana oigan, Padre. Presten atención a tus palabras, Señor, que nos tienes preparada en esta hora, Señor. Toma tú la preeminencia, Señor. Oh, Padre, dirígelos, Padre Santo, Señor, por tu camino eterno, Padre Santo, por tu senda de vida, Padre. Oh, Padre Celestial, que ellos puedan tener ese encuentro contigo, Padre Santo. Dar un paso más hacia adelante, Padre Celestial, Señor, porque te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dándote las gracias. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Siempre debemos de estar magnificando el nombre de nuestro Dios, alabándolo, glorificándole, porque Él toma contentamiento de su pueblo cuando le alaba, cuando su pueblo reconoce la majestad del Dios al cual está sirviendo, la grandeza de que Él representa para con cada uno de nosotros. Entonces no podemos tener la boca cerrada. Debemos estar alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios, porque sabemos dónde han caído nuestras cuerdas, sabemos dónde estamos sentados, sabemos a dónde estamos mirando, sabemos de dónde hemos venido y sabemos hacia dónde vamos. Sabemos lo que nuestro Dios nos está dando en esta hora. Sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar por tales cosas y muchas más que representa nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha revelado a través de su palabra. Es que somos el pueblo más agradecido sobre la faz de la tierra, que no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto, que hemos oído, que hemos experimentado, que Dios es real, que nuestro Dios está presente, que nuestro Dios guía, que nuestro Dios se presenta, que nuestro Dios está con nosotros y en nosotros, que nuestro Dios se ha derramado y se ha vestido de carne en aquellos que le han dado lugar a su espíritu para que Él pueda morar. Y no solamente para morar en nosotros, sino para salir, aleluya, salir a este mundo de tiniebla
Y como Él es la luz y Él está en nosotros, entonces nosotros somos aquella luz hoy presente. Él, a través de nosotros, manifestando su buena nueva, dando a conocer que Él está presente, dar a transmitirle al mundo que hay hijo de Dios en la tierra, que hay un Dios real, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que se presenta, no un Dios de la antigüedad solamente, sino un Dios presente. De ese es el Dios del cual se está presentando en esta hora, que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, mañana seguirá siendo el mismo. Un Dios que no cambia su forma de pensar, su forma de actuar, que no está escribiendo, no sigue escribiendo el destino de las personas, de los pueblos, no. Él ya ha decretado todo. Él es un Dios que no aprende, Él ya ha desarrollado y ha escrito todo. Él es el principio, Él es el fin. Él conoce el fin desde el principio. Él lo conoce todo, Él lo llena todo. Nada lo puede retener. Nosotros al escudriñar su palabra lo leemos desde el Génesis, capítulo 1, hasta el Apocalipsis, que no habla la Biblia, pero desde el Génesis es de donde nuestro Dios empezó a dar sus mandamientos, pero mucho antes de eso, ya nuestro Dios existía. Antes que dijeran sean los cielos, sea la tierra, Él ya estaba. Ella lo cubría. Nuestro Dios no le limita el tiempo, el espacio, la materia, nada de eso. Porque antes de eso ya Él estaba. Él era el todo en todo y lo sigue siendo hoy. Por eso es que es un Dios tan grande y misericordioso y se ha vestido. Esa es la grandeza de nuestro Dios. En vasos de barro, en hombres y mujeres que le creen, que le han dado lugar para él poder moverse y poder transmitirse él mismo, teniendo compañerismo con cada uno de nosotros. Imagínese, vea claramente la magnitud del amor de nuestro Dios para con nosotros. ¿Cómo es posible que hoy presente como hijo de Dios, o así nos identificamos hijos de Dios, como cristianos, y lo que transmitimos muchas veces son pesares, quejas, problemas, y no transmitimos lo que nuestro Dios es? Lo que nosotros decimos que somos, no lo transmitimos. El mundo, como lo conocemos hoy actualmente, transmite lo que es. Lo que ellos dicen ser, lo hacen. Muestran esa seguridad. Lo transmiten, lo dicen, lo transmiten. No lo dicen, pero lo manifiestan. ¿Por qué? Porque es lo que ellos son. De la abundancia de su corazón habla su boca. Pero encontramos que en el mundo religioso muchas veces hablan una cosa y cuando llega el tiempo, no muy lejano, cercano, de transmitirlo, son hallados faltos. Porque recuerde que nuestro Dios nos dice que somos carta leída por los hombres, no por los cristianos, por los hombres. Todo aquel nos está leyendo y está viendo cuál es nuestra posición y qué es lo que transmitimos. ¿Quiénes somos en cada uno de los aspectos de nuestra vida, los lugares donde estamos en nuestro día a día? ¿Quiénes somos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué tan diferente es el usted de su casa al usted cuando está en la iglesia? ¿Qué tan diferente? ¿Qué transmite en un lugar? ¿Qué transmite en el otro? Porque el mundo, en todo su afán, en todos sus vicios, en todos sus males, en todas sus maldades,
en todos lados son los mismos. ¿Qué de los hijos de Dios? ¿Qué estamos transmitiendo? Porque aquí en su palabra encontramos en los tiempos que había guerra en Israel. Y el rey de Siria tomó una decisión con respecto a su lado de la guerra, del lado donde se encontraba él. Él tomó su decisión. Vamos a hacer esto y se va a entrar en este lugar. Una emboscada para el pueblo de Israel. Estamos en guerra y esta es mi estrategia. Pero en el verso nuevo vemos que el varón de Dios. Mire muy bien lo que dice la Escritura. El varón de Dios. Y si hablamos de que un varón de Dios, ¿qué entiende usted por esto? ¿Qué cree usted que representaba a ese hombre? ¿Qué cree usted que transmitía ese hombre? ¿De qué debería hablar ese hombre? ¿Cuál debe ser su actitud, sus gestos, sus palabras? ¿Qué debería de ser? Y dice que fue al rey de Israel y le dijo: no pases por este lugar ni por aquel lugar. Y listo, porque los sirios van allá. Te van a encontrar ahí. Y el rey de Israel sigue diciendo: envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y amonestádole. Y guardóse de allí no una vez ni dos. Él hizo caso el rey de Israel. Y mandó a sus espías que fueran a aquel lugar y allí estaban. Y no mandó uno varias veces. Lo mandó porque ahí quería saber si allí estaba el enemigo y allí lo encontró. Conforme a lo que el varón de Dios, aleluya, varón de Dios, le había declarado. Y el corazón del rey de Siria se turbó, fue turbado de esto y llamando a su siervo, dígale: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Este hombre inconverso, sin temor de Dios, de una vez declaró, sin conocer el plan de nuestro Dios. Lo único que conocía es que quería acabar con los israelitas. Y punto. Al ver que su plan fue desmenuzado facilito, él sacó su cuenta, que hay un traidor entre nosotros. No me van a decir quién de ustedes está comprado por el rey de Israel. El rey una vez fue al lado que él conocía. Esto huele a traición. Y uno de sus siervos que estaban ahí dijo: no, rey, señor mío, que no hay traidores, sino que el profeta Eliseo, el varón de Dios, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Mire lo que declaró, aleluya, este siervo de ese rey de Siria. Miren lo que declaró, sino que profeta Eliseo sabía quién era. No dice cómo sabía, pero sabía quién era el profeta Eliseo. Sabía lo que hacía el profeta Eliseo. Sabía lo que representaba. Y sabía que podía, en lo que estaba pasando, calentico, que lo acabaron a todito y no pasaron por el lugar donde le iban a emboscar. Seguramente sabía muchas cosas acerca del profeta Eliseo. Pero cuando le llegó ahora el momento de que estaban atacando al pueblo de Israel y fue desmenuzado el plan, el siervo tomó su decisión. Esto es claro, rey. Allá ellos tienen un profeta. Y estos profetas Dios le declara hasta lo más
secreto que tú hablas allá en tu cámara donde nadie te oye. Y fue corto, aleluya, en decir esas palabras. Porque nuestro Dios sabemos que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. No hay nada oculto delante de nuestro Dios. Pero a su capacidad Él dijo, lo más secreto en la cámara. Él lo sabe. Dios se lo muestra a ese profeta. Así que aquí no hay traidores. Y el rey le dijo al escuchar esto, y mira dónde está para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, y he aquí que él está en Dotán. Digo, hay que acabar con esto. No se puede, porque si este hombre es como este siervo me acaba de decir, vamos a perder. Por todos lados vamos a perder, porque lo que digamos aquí él lo va a saber. Por todos lados nos van a romper los planes. Vamos a perder. Así que lo mandó a buscar. Y ya sabes para qué lo iban a mandar a buscar. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros, su ejército, un escuadrón y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad donde se encontraba el profeta Eliseo. Le llegaron y cercaron la ciudad de noche. Recuerden que en aquel tiempo las ciudades amuralladas se cerraba al atardecer las puertas y nadie entraba, nadie salía hasta el amanecer. Eran cerradas las ciudades. Bueno, el ejército aprovechó de cercar toda aquella ciudad. Imagínense. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios. El que servía al varón de Dios. El que ya de hace rato había visto lo que Dios hacía a través de su varón. A través de su profeta. Lo había visto. Y había sido testigo de lo que podía hacer Dios. Y cuando se paró y vio que tenía la ciudad cercada, aquel ejército, su criado le dijo a Eliseo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Ni una vez apeló a sus sentidos naturales. De una vez transmitió lo que estaba en su corazón. Que había temor. Y si había temor, expresó el temor. Lo manifestó en angustia. En signo de exclamación aquello que le dijo a Eliseo. Él sabía lo que significaba por lo que estaba viendo, por lo que sus ojos veían. Él sabía lo que significaba. Estamos listos. Podría haber dicho, se acabó lo que se daba. Pero él hace una pregunta, ¿qué haremos, Señor? Él expresó lo que sintió, pero también expresó una pregunta, porque sabía que al quien él servía, Dios hacía grandes maravillas y prodigios. Y él le dijo, Eliseo, no hayas miedo. Mire las dos expresiones. El criado y Eliseo estaban viendo el mismo ejército. Eliseo no estaba viendo otra cosa, estaba viendo el mismo ejército que lo tenía cercado. Ahí lo tenía. Y el siervo también lo estaba viendo, pero el siervo estaba angustiado, desesperado, preguntando qué pasaba, qué iban a hacer ahora, cómo se iban a escapar, tenían chance de quedar vivos. Pero de este lado, cuando se le hace la pregunta al siervo Eliseo,
Le dijo, no haya miedo, no tengas miedo, le dijo. De una vez le fue al grano de lo que él estaba transmitiendo. No empezó a temblar con él. De una vez fue al grano de lo que le afligía, de la razón por la cual estaba expresando todas estas cosas. Le fue al grano, no tenga miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y mire lo que sigue diciendo, la razón por la cual expresó esta palabra el profeta de Dios. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí está la expresión, mi amado hermano y hermana, del siervo que había visto en su servicio al profeta de Dios las maravillas que Dios estaba haciendo, estaba haciendo. Y en el momento cuando le llegó otra pruebita, de una vez apeló a lo que sintió su carne, a lo que vio sus ojos, a lo que estaba escuchando su oído, de aquellos caballos, de aquellos escudos, de aquellas armaduras sonando. Pero Eliseo, que escuchó lo mismo, dijo, cálmate, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miren lo que transmitió Eliseo, estando ambos en la misma situación. Pero Eliseo sabía a quién él estaba sirviendo. Eliseo sabía quién era su Dios y lo que Dios podía hacer y cómo Dios lo podía hacer. Eliseo no se tambaleó porque había un ejército. Podría estar todo el mundo en contra, alrededor, cercando la ciudad donde se encontraba. Eliseo no estaba mirando eso. Eliseo sabía a quién acudir. Eliseo sabía a quién allegarse para ser librado de la mano de sus enemigos. Y por eso le transmitió a su siervo, muéstrale, Señor, aleluya, lo que también estaba viendo Eliseo. Él estaba mirando el ejército, pero también estaba mirando el ejército que estaba en su alrededor. Y él rogó a Dios para que le abriera los ojos a su siervo y él pudiera ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Y cuando le abrió los ojos, imagínese, eso fue como quitar 100 kilos del siervo, porque ahora su mirada ya no estaba en el ejército que lo cercaba, sino que ahora estaba donde estaba él estaba cercado por el ejército del Dios viviente. Eliseo transmitió lo que dice, empezando el capítulo donde lo leímos, el verso 8, verso 9 del varón de Dios. Pero su criado transmitió lo que él vio, su angustia, su temor. ¿Por qué? Ambos, tanto Eliseo como su siervo, transmitieron lo que estaban dentro de ellos.
El siervo era consciente de todo lo que Eliseo hacía. Todo lo que Eliseo, Dios lo usaba. Pero la pregunta era ahora, ¿y él? Ahí es donde nuestro Dios nos conduce, mi amado hermano y hermana. Porque nuestro Dios nos dejó su bendita y sagrada palabra para que cada uno de nosotros caminemos el mismo camino de cada uno de los hombres que venció y de los que cayeron en el camino. Que sigamos, que lo leyamos para no caer en el mismo error, para nuestra enseñanza de que nuestro Dios es justo. El siervo se beneficiaba de Eliseo, de todos los beneficios que venían cuando Eliseo era usado por la mano de Dios. Pero ¿y si le quitábamos a Eliseo al siervo? ¿Quién quedaba? Si no hubiera estado Eliseo ahí y hubieran cercado la ciudad. Capaz y se muere de un infarto, mi hermano. Capaz de la que el ejército se muera antes de que entre a la ciudad, se murió el hombre. De un infarto, del susto, del miedo, del temor. ¿Cómo es posible? Porque estamos viendo esta escritura de que alguien que conoce, ha visto, ha oído la maravilla de Dios, los milagros de Dios, lee la misma palabra que usted, la misma Biblia, y cuando le llega la adversidad, en vez de transmitir mi Dios, como lo transmitió David, mi Dios que me libró del león, que me libró del oso, me va a librar de ese filisteo incircunciso. Mi Dios, ahí hacia donde nuestro Dios nos está llevando. ¿Qué transmitimos nosotros en nuestra vida? ¿Por qué tú eres cristiano? Nos pregunta. No, bueno, porque desde pequeño mi mamá y papá me llevan a la iglesia. Ahí está el motivo. Ahí está el siervo. Que si le preguntaban, ¿Dios es real? Sí, Dios es real. ¿Por qué? Porque yo vi cuando Eliseo oró por aquella hacha que se había hundido y lanzó aquella y la hacha flotó de hierro. Y yo vi a Eliseo haciendo esto y haciendo aquello, como mandó aquel capitán nada más que se sumergía en el río Jordán 7 veces y lo hizo y fue curado de la lepra. Él podía testificar de eso, que él lo había visto. Pero y ahora la pregunta era, ¿y tú? ¿Tú tienes esa seguridad que tiene Eliseo? Ahí es donde queda la pregunta, mi hermano y hermana. ¿Qué transmitía él sin Eliseo? Dios es real porque Eliseo. Dios es real porque Eliseo. Dios es real porque Eliseo. Dios es real porque Eliseo hace. Dios es real porque Eliseo, Dios a través de Eliseo. Dios es real porque Dios a través de Eliseo. Dios es real porque Dios a través de Eliseo ha hecho esto y ha hecho aquello. Y está bien, gloria a Dios, nos gozamos de los testimonios. Pero ahora, ¿y yo? ¿Y mi convicción? Cuando me toque a mí ahora, no estar atrás mirando el Eliseo, sino estar adelante. Cuando me toque a mí estar delante, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde nuestro Dios nos está conduciendo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Va a llegar y decir, bueno, yo soy el criado de Eliseo y por eso Dios va a venir a librarte? ¿Y de eso te librará? Se murió, como diríamos nosotros. Se murió si es debido a muerte. Se murió, ¿por qué? Porque esta fueron la experiencia de Eliseo y él tan solo fue el testigo de que Dios es real.
Ahora le tocaba a él solo empezar a seguir al Dios que estaba siguiendo Eliseo, tener su propia experiencia. De tal modo que cuando le tocara estar y ver aquel ejército, él pudiera expresar, transmitir la misma palabra de Eliseo. Mayor son los que están con nosotros que los que están en contra. Ahí hacia donde nuestro Dios nos está conduciendo, mi amado hermano y hermana. Hacia lo que estamos transmitiendo, porque estamos transmitiendo algo. El mundo, en sus cosas malas, perversas de este mundo, transmite su mentira, transmiten sus maldades, las hablan, las transmiten, lo hacen. Pero encontramos que en el mundo de los así llamados cristianos que van a la iglesia, no, Dios es real porque Él en Eliseo hizo esto e hizo aquello. Y le descubrió el secreto en la guerra. Eliseo, y David, y Enoc, y Noé, y todo aquellos grandes hombres de la palabra. Y ahora, ¿y nosotros? Cuando nos toque ahora a nosotros, que se nos presente Goliat, ¿vamos a ser como los 7 hijos de Seba? El Dios Jesucristo, el cual predica Pablo, en ese nombre te reprendemos. Pues tendremos la misma respuesta que tuvieron ellos. Sabemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y salieron avergonzados y corriendo de esa casa y heridos y todos rajuñados por ese espíritu que poseía aquel hombre. ¿Por qué? Porque ellos transmitían algo con su boca que no estaba en su corazón. Transmitían un Dios de segunda mano y no un Dios de primera mano. Dios hizo con Josué, Dios hizo con Caleb, Dios hizo con Pedro. Dios hizo con el profeta de la edad. Pero ¿y qué hizo con nosotros? ¿Qué está haciendo con nosotros? Porque encontramos el siervo de Eliseo que falló en transmitir lo que él debiera de transmitir por andar al lado del profeta. ¿Qué es lo que él debió de transmitir? Seguridad. Está bien, estoy viendo aquel ejército y vienen contra nosotros. Y seguro no vienen para tomar el café con nosotros con pan. Seguro vienen por nuestra vida. Está bien. Ahí están. Y después de eso, ahora voy a consultar a mi Dios. A ver qué he de hacer ante esta situación. Porque estoy en problemas. No tengo forma humana de solucionar esto. Ahora estoy en problema. Vamos a orar. Voy a ir a orar para ver qué Dios me dice. No empezar a cavar un hueco para irles por debajo y salirles por otro lado. No, ¿qué me dice Jehová? Pero por cuanto él estaba viviendo de la experiencia de Eliseo, esta era la razón por la cual él no crecía. Y no estaba transmitiendo la misma sintonía en la cual se encontraba Eliseo, aunque estaban juntos. Aunque veía las maravillas, los prodigios, los milagros. Pero él no podía transmitir lo mismo. Porque estaba viviendo de segunda mano. Y eso es lo que nuestro Dios ha estado luchando
por generaciones, porque Él nos mandó a creer a todo. Él no nos mandó, no créanle a los que se paran detrás del púlpito y listo. No, Dios, su plan original es que quiere conversar con nosotros, que quiere que cada uno de nosotros, ministros, laicos, transmitamos al mismo y único Dios. Que cuando se levante, sea ministro, sea laico, el enemigo como río venga arrasando piedras con estruendo y con aquello que nos hace temblar. Levantemos la bandera que nuestro Dios ha levantado y proclamemos: nuestro Dios ha levantado bandera contra el enemigo. No temeremos lo que me pueda hacer el hombre. Dios me librará. Y si no me libra, como los 3 jóvenes hebreos, moriré con la bota puesta, diciendo: mi Dios es real. Me dieron el pasaje para encontrarme con Él. Eso es lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros, que transmitamos un Dios vivo. No que vivamos de las experiencias, que están bien, son correctas, pero son correctas para echarle fuego a su corazón, para que usted crea y usted esté echándole candela a ese corazón, creyendo las palabras. Señor, tú prometiste. Señor, tú dijiste. Señor, tú has derramado. Señor, y usted mismo se agarre de la promesa. Que cuando lo cerque un ejército, usted pueda decir: Señor, aquí estoy, en problemas. ¿Cuál es tu palabra para conmigo? Eliseo la tuvo. Y cómo no, ayudó a su siervo que se encontraba en esta situación de temor. Pero allá haciendo nuestro Dios no nos quiere ver a nosotros que estemos con temor. ¿Cómo es posible un hijo de Dios con temor? Si Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de dominio propio. Es lo que nuestro Dios nos ha dado, no espíritu de temor, de que estemos angustiados porque estamos cercados. ¿Qué importa si estamos cercados? Nosotros debemos de saber quién está con y en nosotros. Y si no lo sabe, que empiece a moverse. Y usted dice: ¿cómo me muevo? Empiece a doblar esa rodilla. Empiece a jalar. Y a jalar en fe, jalar a Dios, creyéndole a Dios, diciendo las palabras que expresó Gedeón. Si Dios es con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Señor, tú con David prometiste, tú lo libraste de Goliat, tú le entregaste a Goliat en su mano, tú a Gedeón le diste la victoria con 300 hombres. Tú a José Caleb le diste la tierra y ellos pelaron cada centímetro y la obtuvieron. Y todos aquellos grandes hombres. Y ahora me toca a mí, Señor. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que lo llamemos. Que lo llamemos para compartir con Él. Que cuando usted, Dios le diga algo, aleluya, usted puede aceptar su voluntad agradable y perfecta. Que nuestro corazón sea perfecto delante de Él. Al obedecer lo que Él nos está diciendo. Que Él necesita, su pueblo, mejor dicho, su pueblo, sus hijos, los así llamados cristianos, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios no va a guiar a alguien a que tenga temor, a que viva un evangelio de segunda mano. Porque eso va en contra de lo que nuestro Dios nos está enseñando.
Dios nos está conduciendo a que lleguemos a tal sensibilidad con Él, que podamos transmitirlo a Él. Así como su siervo Pedro en la puerta de la hermosa, él le dijo a aquel hombre: no tengo dinero ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le transmitió Pedro que tenía él? Tenía al Cristo vivo en su corazón. Y aquel hombre recibió de lo que Pedro le estaba dando, que no era de Pedro, era de Dios. Pero estaba en Pedro. Y Pedro lo transmitió. Pero y ahora el hombre se iba a poner atrás de Pedro, para arriba y para abajo. Y cada vez que un problema, Pedro. Y otro problema, y Pedro. No, ahora es solo que empiece a caminar. Que empiece a darle la mano a Jesucristo y dele hacia adelante. No mire hacia atrás nunca. Ni para agarrar impulso. Tiene, mi hermano y hermana. Tenemos que estar transmitiendo los hechos del Espíritu Santo. La fruto del Espíritu Santo. De lo contrario, estamos como el siervo, que cuando se nos muevan las bases, que venga a ser probada nuestras bases, es cuando vamos a saber de qué lado nos encontramos nosotros. ¿Quién es el que nos ha estado librando y conduciendo durante toda nuestra vida? ¿Un hombre o Dios? Nuestro Dios no comparte la gloria con nadie. Y Dios ama probar a sus hijos. Porque Dios le gusta compartir con nosotros. Tener esa comunión con nosotros. Y Él desea de cada uno de nosotros que le demos el todo. ¿Cómo no? Está correcto. Todo este libro de enseñanza que Él nos ha dado de estos hombres y mujeres que se mantuvieron en la fe, le creyeron a Dios. Pero nuestro Dios nos lo dejó escrito ahora para que nosotros creamos a lo que Él nos está diciendo. Ellos creyeron a lo que Dios le dijo en su día. Su mensaje, su señal, ellos lo creyeron. Pero ahora Dios nos está hablando a nosotros. Que nosotros ahora tenemos que creer lo que Él nos está diciendo. Nuestro Señor vestido de carne en aquella tempestad se levantó y los discípulos en la barca. Y Pedro ve a alguien caminar sobre las aguas. Era Jesús. Y Pedro expresó aquella palabra: si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué cree que dijo Jesús? ¿Ven? Le transmitió esa seguridad a Pedro. Y Pedro empezó a caminar. Empezó a transmitir de que estaba creyendo quién era el que estaba allá. Y cuando empezó a caminar, dio el primer paso y el segundo, y dijo: oye, este es mi Dios. Sí, es Jesús, al cual nosotros somos discípulos. Pero cuando vio aquellas olas, aquella tempestad, empezó a temer. Como se encontraba el siervo de Eliseo, empezó a temer. Y por temer, empezó a hundirse. Señor, sálvame que perezco. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él creyó, pero dudó. ¿Por qué dudaste? Tan bien que ibas. Pero ¿por qué dudó? Se puso a mirar a lo que no debía. Y entonces, en vez de transmitir aquel gozo, aquella alegría, aquella experiencia sobrenatural de él,
Porque él fue el que dijo, si tú eres, manda que yo camine. Ven, Pedro. Era su experiencia sobrenatural. Pero empezó a entrar el temor, empezó a dudar y empezó a hundirse. Y el Señor tuvo que ir al socorro de él. Empezó bien, pero tú tenías que haber terminado la carrera. Empezó a transmitir seguridad y en el camino empezó a flaquear. Y empezó a flaquear al punto que ya estaba listo, que se hundía. Pero la gracia de nuestro Dios lo alcanzó y le dijo cuál era el mal, del por qué se estaba hundiendo. Dudó de lo que Dios le había dicho. Dudó de quién estaba enfrente de él. Dudó que Dios podía librarlo de toda esa tempestad. Y como consecuencia, empezó a hundirse. Por eso, mi hermano y hermana, lo que nosotros estamos transmitiendo debe de ser nuestra experiencia. Nuestra experiencia con nuestro Dios. No solo de palabra, por testimonio, empezar a transmitirlo. Que coincida lo que hablamos con lo que hacemos. Tiene que coincidir. O si no, somos hipócritas. Somos falsos. Porque con una cosa alabamos a Dios, con nuestra boca alabamos a Dios, pero en nuestros corazones dudamos de nuestro Dios. Somos hallados hasta incrédulos de no creerle a nuestro Dios. Que cuando lo cerca el ejército, en vez de sacar la espada como Josué, eres de los nuestros en contra de nosotros. En vez de sacar la espada, lo que hacen es que esconderse en el monte. Como se encontraba el pueblo de Israel cuando Gedeón, esconderse en el monte de los enemigos. Deseando morirse porque ya no aguantaban tal situación. Ahí está lo que nuestro Dios quiere que transmitamos. No lo que nosotros deseamos y queremos, no. Que lo transmitamos a Él en nuestras vidas. Y si lo transmitimos a Él en nuestra vida, serán los mismos hechos en la vida de nuestro Señor Jesús, hoy presente, en la vida de los apóstoles, hoy presente, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, un Dios que no cambiará, ni cambia, y que está esperando, por eso estos servicios, está esperando por nosotros. El siervo de Eliseo Heisy, él tenía la misma oportunidad, el mismo acceso para clamar a Dios como Eliseo. Nuestro Dios no hace excepción de personas, pero Él espera, Él habla. Y Él espera que le respondamos. Y cada vez que usted oye la voz de Dios, usted responde. En esta hora usted está respondiendo. Así no abra su boca. Dios, lo que vamos a ver en su palabra, conoce lo más secreto que usted habla en su cámara. Por la palabra sabemos que conoce las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. ¿Qué se le escapa a nuestro Dios? Nada. Él nos está mirando. Él quiere que cada uno de nosotros seamos la luz. Y no hay forma de que nosotros seamos la luz sin nuestro Dios, sin el Espíritu Santo. ¿Cómo seremos luz si no somos luz? Somos la luz es cuando Él viene a nosotros. Entonces ahí sí somos la luz del mundo. De lo contrario, tenemos una lámpara, sin duda alguna. Pero si no tiene aceite, ¿cómo alumbra? ¿Cómo alumbra una lámpara que no tiene aceite? Cuando usted prenda, intente prender el mechero, no va a prender, no hay aceite.
necesita del aceite para poder alumbrar. Y el aceite es el tipo del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, veamos qué estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo un Dios nuestro, de nosotros, real en nosotros, un Dios real en nuestro hermano, en nuestro pastor, en nuestros padres. ¿Qué estamos transmitiendo? Porque cuando nos toque a nosotros, nuestro Dios, tú estás tomando mi nombre de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios, entonces Dios lo va a probar. Él está diciendo que yo soy su padre. Yo tengo derecho de probarlo. Y cuando le venga el ejército que lo rodee, que lo cerque, entonces cuando usted se dará cuenta si verdaderamente el Dios que usted ha estado confesando es su Dios o es el Dios de su pastor, de su padre, de su madre, de su tío, del que le habló acerca de este camino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ha estado absorbiendo o siendo beneficiado de las bendiciones de Dios cuando los hijos de Dios se juntan en cuatro paredes para alabar el nombre de Dios. Porque Dios dice que cuando los hijos de Dios se juntan, ahí Él derrama bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna, ambas cosas. ¿Cuál se llevará usted? ¿La bendición? ¿Una untadita del Espíritu Santo? ¿O se llevará el Espíritu Santo? Llévese lo mejor, que su lámpara se llene. En vez de solamente recibir una untadita, mojar el mechero. No, que se llene su lámpara. Y usted lo está transmitiendo, lo que usted tiene en su corazón. Lo dije empezando el servicio. De la abundancia del corazón abra la boca. Nuestro Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted hace viene de su corazón. No que el diablo lo hizo hacerlo. Estaría caminando con él. Usted fue el que lo hizo. Usted tomó la decisión de dejar al diablo hacer el mal que usted ha cometido. Usted tomó esa decisión. Dios no, usted. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión. En vez de tomar esa de que el diablo nos haga tropezar, caer, rebalarnos, tomar la decisión de seguir a nuestro Dios, de creerle a nuestro Dios, para poder transmitirlo a Él. Porque si no lo tenemos a Él, ¿cómo vamos a transmitirlo a Él? Transmitiremos el espíritu del pastor, el espíritu de papá, el espíritu de mamá. Pero el de nuestro Dios no. Se parecerá, pero que se parezca no quiere decir que es igual. Tenga eso siempre en cuenta. El enemigo con el cual estamos luchando, él pervierte todo lo que nuestro Dios ha creado. En otras palabras, si lo ponemos en otra expresión, lo hace semejante a lo que nuestro Dios ha hecho. Se parece, pero no es. Se parece, pero no es. Por eso es que debemos de saber qué es lo correcto. Experimentar lo correcto de primera mano para saber identificar cuando viene un sustituto. Así que, mi hermano, vea qué está transmitiendo usted en todos los aspectos de su vida. Es la misma persona en todos los lugares donde usted va, donde usted se mueve. O es una en un lado, otra en otra, y en el otro lado es diferente. Tiene una cara en cada lugar a donde va. Vigilemos, estemos atentos y seamos sinceros delante de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor,
Tú conoces, Padre Celestial, Señor, cada corazón, Señor. Cada oidor de esta tu palabra, Padre Santo, Señor. Y tú sabes, Padre Celestial, que cada uno de ellos toma una decisión, Padre, en esta hora. Que cada uno pueda tomar la mejor, Señor. La de reconocer, Padre, si te ha faltado, Padre. Y volver su rostro hacia ti, Padre Celestial. Y poder clamar por misericordia, Señor. La cual tú tienes, Padre. Y eres amplio para perdonar, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, a tener esas experiencias, Padre, en nuestras manos, Señor, personales, Padre Celestial, donde podamos transmitir, Señor, a un Dios vivo y real, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y de igual manera, Padre, transmitir todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestro alrededor, pero empezando por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos testigos fieles, Padre Celestial, veraces, Señor. Oh, Padre, seguros, Padre, de lo que estamos hablando, Señor, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, Padre, de lo que hemos palpado, Padre Celestial, de tu presencia, Señor. Porque te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo, pidiéndote, Señor, que seas tú revelándote, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de tu Señor Jesucristo lo pido. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.